Las diferencias raciales en el planeta son una realidad prácticamente desde nuestros orígenes como humanos. Sin embargo, esas diferencias han sido motivo de discriminación y guerras a lo largo de toda la historia. Pero un líder y una nación en particular, y el deseo de supremacía de su raza, plagaron un periodo de nuestra historia de las más insólitas acciones y los más atroces crímenes. Por eso hoy, en Historias, Hitler y las fábricas de bebés. Adolf Hitler estaba convencido de que las características, habilidades, actitudes y comportamientos de las personas estaban determinados por su raza, y nadie podía superar las cualidades innatas de la raza a la cual pertenecía. Bajo esta premisa, el partido nazi comenzó a desarrollar una política de eugenismo, la cual apoya la mejora de los rasgos hereditarios humanos a través de distintas formas de manipulación y selección, buscando personas más fuertes e inteligentes. Y claro, para Hitler, los humanos más fuertes e inteligentes eran los individuos pertenecientes a lo que llamaba la raza aria. Bajo este pensamiento, ya sabemos todas las atrocidades desarrolladas por el nazismo para acabar con los judíos, a quienes consideraban una raza inferior. Pero también gitanos, polacos, prisioneros de guerra, testigos de Jehová, afroalemanes, personas con deformidades, problemas mentales y homosexuales integraban la lista de indeseables para el Tercer Reich. Por otra parte, siguiendo la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, para los nazis la supervivencia de una especie dependía, por un lado, de la capacidad que tuvieran de reproducirse y multiplicarse, y por el otro, de la acumulación de tierras para mantener y alimentar a esa población. Para la obtención de tierras, el nazismo emprendió la guerra para conquistar a otros países y hacerse con sus territorios. Y para asegurar la reproducción y multiplicación de la raza aria, se creó la organización Lebensborn, que traducido al castellano significa fuente de vida. Lebensborn era una estructura nazi creada para expandir la raza aria. Su dirección estaba a cargo nada más y nada menos que de Heinrich Himmler, el líder de las temidas Schutzstaffel, que en castellano serían escuadras de protección, que en su origen fueron las fuerzas de protección personales de Hitler, pero con el tiempo se convirtieron en una de las más poderosas organizaciones nazis, con carácter militar, policial, político, penitenciario y de seguridad nacional, conocidas como las SS. En esta organización se promovía la procreación de bebés arios, en un momento en que las parejas no querían tener hijos por la depresión económica. Para lograrlo, la organización administraba una serie de hogares, donde las mujeres podían dar a luz y recibir cobijo, cuidados y hasta asistencia financiera. La prioridad en la atención la tenían las esposas de los miembros de las SS, considerados arios puros, a quienes se les exigía que tuvieran al menos 4 hijos. En los hogares Lebensborn se les enseñaba a las madres la forma correcta de cuidar a sus bebés, aseo, alimentación, cuidados de salud y a mantener un hogar sano. Cualquier cosa que garantizara que estos recién nacidos plenamente arios crecieran con todo a su favor. Pero la atención no se limitaba a las mujeres casadas. También prestaban asistencia a mujeres solteras embarazadas o con sus bebés recién nacidos, siempre y cuando éstas y los padres de las criaturas fueran racialmente valiosos. Para lo cual ambos padres eran sometidos a detallados exámenes médicos y sobre todo las madres debían cumplir con los requisitos de tener el cabello rubio, ojos azules o verdes, no tener ningún defecto genético e incluso poseer ciertas medidas físicas particulares. En el caso de miembros de las SS que fueran solteros, aunque también se promovía que los casados participaran, se tenía a mujeres que habían pasado todos los exámenes médicos y psicológicos que garantizaran su salud y pureza de raza, a fin de procrear los hijos de estos miembros de la exclusiva fuerza. Por otra parte, en la política de hacer crecer a los miembros de esta raza, se les exigía a cada soldado ario que partiera a la batalla, que dejara embarazada a una mujer, de modo que si moría en el frente se garantizara la continuación de su semilla. En los hogares de la Lebensborn también tenían orfanatos y desarrollaban programas de adopción de niños arios que por cualquier razón no tuvieran a sus padres vivos o que los pudieran atender adecuadamente. Pero todas esas atenciones tenían un precio. Los niños nacidos en los hogares Lebensborn debían ser perfectos. Si un niño nacía con algún problema de salud o defecto físico, era enviado a los llamados centros de atención especial, donde se dice que se practicaba con ellos la eutanasia, es decir, los mataban. Al ver las fotos históricas de esta organización, no se puede sino pensar en fábricas o granjas donde los mejores especímenes recibían todos los cuidados para asegurarles un sano y feliz crecimiento, de modo que pudieran a su vez extender su progenie para poblar los territorios que Hitler estaba seguro de ganar con la guerra.
Estos hogares comenzaron a funcionar en 1935 en territorio alemán, pero luego se fueron extendiendo a los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien existieron hogares en varias localidades fuera de Alemania, las actividades más importantes se llevaron a cabo en Noruega, donde se realizó la primera expansión en 1941 y era el país ideal, con descendientes puros de los vikingos. Ahí, en 3 años, nacieron unos 10.000 niños, pero también surgieron casas en países ocupados al norte de Europa. Por lo general, los bebés acogidos en estos países eran hijos de los soldados alemanes con mujeres de esos lugares que tuvieran suficientes características arias. Muchas de esas mujeres participaban voluntariamente en el programa y fueron criticadas por tener relaciones e hijos de soldados alemanes, pero para muchas de ellas era una manera de asegurar su propia supervivencia. También fueron atendidos niños que hubiesen perdido a sus familias y cuyas características fueran radicalmente valiosas, para ofrecerlos en adopción o ubicarlos con familias alemanas. A 3 años de su creación, la organización de las Lebensborn contaba con 8.000 miembros, de los cuales 3.500 eran líderes de la SS, cuya participación era obligatoria. Los hogares Lebensborn más productivos fueron los de Alemania, con 8.000 niños, y los de Noruega, con 12.000. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, fueron descubiertos estos hogares con miles de niños, sus madres, mujeres embarazadas y personal médico que habían sido abandonados por las autoridades alemanas tras la derrota. Durante los juicios posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, se acusó a la organización de secuestrar niños de las zonas ocupadas, con características raciales valiosas, para reubicarlos y que fueran criados por familias alemanas, para germanizarlos. Solo se pudo probar unos 340 casos de estos secuestros, ya que ante la inminente caída del Tercer Reich, los documentos fueron destruidos. Sin embargo, se estima que miles de niños fueron secuestrados de territorios ocupados como Polonia. Aquellos que cumplían con las características genéticas deseadas pasaban a ser puestos en adopción o ubicados en familias alemanas. Los que no llenaban los requisitos eran enviados a los campos de concentración y exterminio. Al finalizar la Segunda Guerra, los niños encontrados en los Lebensborn fueron entregados a la Cruz Roja y a las Naciones Unidas, y fueron ubicados en conventos que atendían a huérfanos. Aquellas cuyas familias no pudieron ser localizadas, posteriormente fueron adoptados por familias de todos los países europeos, pero el destino de esos niños ya es otra historia. Basta con saber que, contrario a lo que se esperaba, los niños del programa Lebensborn no eran superiores, ni especialmente inteligentes, talentosos o sanos. Un dato para finalizar es que se dice que Annie Friend Lindstad, la integrante de la banda de pop sueca ABBA, muy famosa en la década de 1970, habría sido uno de los niños del Lebensborn.